Hacer un diagnóstico y estabilizar al paciente para referirlo a un tercer nivel. Hemos visto la atresia de Coanas, la micrognatia o síndrome de Pierre-Lavand, la macroglossia, las diferentes macroglosias por tumores, quistes o por hemangioma, la macroglossia primaria. Hemos visto la atresia de Coanas. ¿Qué más hemos visto? Hemangiomas, linfangiomas, higromas quísticos y teratomas. Todos estos pueden estar en la región cervical y desplazarse a la laringe, a la tráquea, al mediastino y comprimir la vía aérea y provocar la muerte del niño por asfixia. Entonces, en todos estos casos, la intervención de ustedes o del personal médico es importante ver que el niño tiene un problema que le va a dificultar su respiración. Entonces, o intubar, generalmente lo más frecuente y rápido es la intubación. O sea, tienen que aprender a intubar, ¿no? Tienen que aprender a intubar. Actualmente tienen la oportunidad de sus prácticas, si están yendo a algún hospital, si hay una cirugía, pedirle al anestesiólogo o a la profesora o profesor que está con ustedes, decir que los ayude a entrar junto con el anestesiólogo para que les enseñe a intubar. Y luego en la literatura que puedan ustedes consultar, pueden ver cómo se intuba y qué tubos endotraqueales se utilizan en un recién nacido, porque es diferente la intubación de un adulto de un recién nacido, ¿no? Generalmente se usa un laringoscopio de hoja recta y los tubos son numerados. Si utilizan un tubo endotraqueal que no es el apropiado, pueden producir un daño a nivel de las cuerdas vocales, un daño irreversible, que después no puede ni operarse porque no resulta, digamos. Entonces, la mayor parte de los pacientes que tienen manifestaciones respiratorias en el momento de nacer, es decir, malformaciones con manifestaciones de dificultad respiratoria, requieren intubación. ¿Pasar rápido? Esto ya hemos visto, pasa todo hasta tórax. Hemos visto las causas de mortalidad materna, mortalidad neonatal. Después hemos visto algunas de las necesidades de hacer una cirugía intrauterina. Y estas son el hemangioma en la vía oral, la macroglossia, y bueno, aquí ya para la separación, la micrognatia o síndrome de Pierre-Lavand. Después tenemos, retrocede, linfangioma, hemangioma, que es lo que estábamos viendo, y el teratoma, ¿no? Pasa. Este es el hemangioma, hemangiomas en la lengua, en el labio, en la epiglotis, en la región cervical, y teratomas, o sea, son linfangiomas, son malformaciones de los vasos linfáticos, ¿no? Pues llaman linfangioma o higroma quístico. Ya dentro del tórax pueden haber patologías que te dan al nacer, o les dan o nos dan, manifestaciones de dificultad respiratoria. La estrella de estas malformaciones a nivel torácico es la atresia de esófago. La atresia de esófago es una patología que tiene que ver con la continuidad del trayecto del esófago en su viaje o en su unión con el estómago, ¿no? La faringe, el esófago, el estómago. La laringe se comunica con la tráquea, con los bronquios y los pulmones, ¿no? Entonces, es la faringe que se comunica con el esófago y el esófago se ve interrumpido en algún nivel y no llega al estómago. Puede haber los dos segmentos y una zona atrésica,
sea, una distancia entre un segmento del esófago con otro, ¿no? Vamos a ver que hay 5 tipos de este tipo de esta patología, ¿no? De atresia de esófago. La siguiente. Entonces, como dice acá, es lo que les he dicho, que no hay una comunicación entre los dos segmentos y bueno, existen 5 tipos, algunos tienen comunicación mediante una fístula hacia la tráquea, o sea, la vía aérea. La siguiente. Entonces tenemos que el primer tipo es una atresia del esófago sin fístula. Felizmente es en el 8% de los casos, porque en la atresia tipo 1, los segmentos están muy separados. Casi nunca se pueden unir. Se ha intentado con olivas introducidas a través de una gastrostomía aumentar el tamaño, el largo del segmento distal y por la boca el segmento proximal para tratar de unir. Generalmente termina en un reemplazo esofágico con una porción de intestino grueso que se puede llevar hacia la zona torácica con su circulación y luego se reseca y se hace una anastomosis, término terminal de la zona del colon. Pero eso no, ustedes no van a necesitar saber eso, solo saber de que felizmente es en un 8% de los casos, o sea, es un porcentaje mínimo, ¿no? El tipo 2, ya que es en el 1% de los casos, también es casi imposible resolver con la unión de dos extremos, se necesita un reemplazo. El tipo 2 es una fístula en la parte superior, o sea, el segmento superior se une hacia la tráquea y el segmento posterior está muy lejos, alejado del segmento y requiere un reemplazo. Este 3, que es el más frecuente, que se ve en el 85% de los casos, felizmente es el de más fácil resolución. Es una fístula del segmento distal hacia la tráquea y el segmento proximal se encuentra muy cerca. O sea, se separa la fístula y se puede hacer una anastomosis. Es mucho más fácil que los otros, ¿no? El tipo 4 es una fístula en ambas partes. Ambos segmentos terminan en fístula en la tráquea. Y el quinto es una fístula que une a la tráquea y el esófago donde no hay atresia. Bueno, se presenta uno cada 3.000, otros dicen cada 2.000 a 5.000 nacidos vivos. Ya, o sea, el 30% de estos pacientes con atresia de esófago tienen otra malformación, que generalmente es una cardiopatía congénita, que hace mucho más difícil el pronóstico, es decir, el pronóstico sombrío, porque aparte de resolver el problema de la atresia, hay que ver si el problema, las otras anomalías son tratables. Ahora, con el adelanto de las técnicas, especialmente en cardiología, en esas patologías congénitas cardíacas como son la transfusión de grandes vasos, la tetralogía de Fallot o cualquier otra cosa que hacía que los pacientes no tengan mucha sobrevida, ahora ya se puede resolver este tipo de malformaciones. La siguiente. Entonces, la siguiente. Parece que has puesto otra. Disculpa, a ver, hay otra. Este es antiguo, ya la he reemplazado. Bueno, de todas maneras, ¿cómo se hace el diagnóstico de una atresia de esófago? En primer lugar, puede haber en algunos casos, en un gran porcentaje, un porcentaje importante diría yo, y no siempre puede coincidir, un polihidroamnios. ¿Qué es el polihidroamnios? ¿Ah? ¿Qué? Aumento del líquido amniótico. ¿El líquido abdominal? Amniótico. No. Más fuerte. Amniótico.
Amniosis. Aumento de líquido amniótico. Eso. Es un aumento de líquido amniótico, polihidroamnio. Es decir, si hay producción de líquido amniótico, el niño traga ese líquido amniótico, lo digiere, se absorbe y forma parte de su nutrición in útero, ¿ya? Y ese líquido amniótico, pues, lo ingiere y luego lo elimina y va formándose más, pero si el niño tiene una obstrucción, eso significa una obstrucción alta, donde no llega al intestino delgado, digamos, o al intestino grueso. Entonces lo vomita y ese líquido se va produciendo y va aumentando. Entonces, donde vayan, si hay un antecedente de polihidroamnios, hay que pensar siempre en una obstrucción intestinal alta, comenzando de atresia de esófago hasta atresia de yeyuno o de ilio, ¿no? Siempre está acompañado de un polihidroamnios, ¿no? Entonces, la siguiente, ¿no hay? Wow. No, lo mismo, emergencias quirúrgicas, pero debe haber dos. Pasa rápido. ¿Es este o es este? Não, fica ainda bem. Sim, mas se o outro Eu marco a hora. fica difícil, né? Vai. Na pedra, tipo, Passou. Vamos ver se nós vamos tem que falar com Al principio lo menos inicio, o sea, salir de ahí. Ah, eu não entendi. Mas meus amigos dizem que é porque ele já que bom, é bom mas isso então, qual que é a três? Com o corpo de máscara. De Nossa, gente, por que eu não dei pausa aqui? Este es el tipo 1 donde no hay fístula y están muy separados los extremos, donde se requiere de un injerto, ¿no? ¿Cómo se dice? Un reemplazo esofágico con intestino. Este también está separado porque este segmento está aquí, así. Entonces hay una gran distancia en el tipo 2 donde hay una fístula en el segmento proximal. Este es el más frecuente, donde la fístula es en el segmento distal y está muy cerca del segmento proximal, entonces se puede separar. Después esto también son doble fístula y esta es una fístula en H sin atresia en ninguna parte, ¿no? Es una atresia en N prácticamente y otros casos donde hay una estenosis esofágica. Bueno, la siguiente. Pasar, por favor. Pasar. Bueno, entonces va acompañada de otras malformaciones. La siguiente. Ya, entonces, polihidroamnios es un dato que puede hacernos pensar en una atresia, o sea, una obstrucción intestinal alta. Entonces nosotros, digamos el pediatra con el interno, porque siempre estamos los dos, vamos a pedir una sonda nasogástrica, ¿no? Al ver que hay mucho líquido. Entonces se introduce la sonda nasogástrica y si choca y no pasa, vamos a pensar que es una atresia de esófago.
hay que utilizar una sonda no muy laxa, muy blanda, porque se puede enrollar y hacer pensar de que está pasando hasta el estómago. Semirrígida para que no se enrolle, y si no pasa, ya estamos ante casi la seguridad de que es una atresia de esófago. Bueno, además de eso, puede existir cianurrea abundante, o sea, una gran producción de saliva desde el comienzo, y si el niño ha recibido el pecho de la mamá, hay regurgitación, sensación de ahogo, cianosis, vómitos y broncoaspiración. O sea que eso es lo que nos va a hacer pensar. Polihidroamnios, cianurrea abundante, regurgitación, cianosis, dificultad respiratoria. Eso es lo que hay que evitar, porque cuando hay esas complicaciones, muy probable que el diagnóstico sea sombrío, porque el niño va a llegar deshidratado, broncoaspirado, con una complicación de tipo pulmonar. Entonces la cirugía va a ser más complicada, o hay que esperar a que el niño reciba un tratamiento para la neumonitis y para corregir los líquidos y electrolitos, ¿no? Así es. Entonces, polihidroamnios, salivación aumentada, distrés respiratorio, cianosis, vómitos y ahogos, estamos frente a una, y que no pase la sonda, ya es suficiente para poder tener la necesidad de comprobar, de confirmar el diagnóstico con una radiografía, la siguiente. Entonces, tenemos que hacer una radiografía de tórax y abdomen. Antes se usaba el IPAQUE como un medio de contraste, ahora suficiente es por la sonda inyectar aire. El aire hace de buen medio de contraste. Entonces, vamos a ver la siguiente. Pasa, por favor. La siguiente. La siguiente. Aquí tenemos el cabo proximal, donde la sonda está enrollada. No hay nada de esófago aquí, pero hay aire en el estómago. Eso quiere decir que hay una fístula tráqueo-esofágica, ¿no? En este caso, la fístula es del segmento distal, ¿no? Del segmento distal, y el proximal, esto está donde francamente o claramente se ve la sonda, ¿no? Entonces, si hay esta imagen, es que hay fístula, ¿no? Bueno, la siguiente. Entonces, lo que se hace es introducir un catéter ya para ustedes, porque no van a operar ustedes, lo van a referir, evitar que se broncoaspire, ponerlo de cúbito lateral con una sondita y aspirar, ya sea con una jeringa, ir aspirando, o si hay aspirador. Si no hay nada de eso, pues envolverlo en algodón, ponerle una bolsita hasta el cuello y ponerle una vía y aspirar y referirlo, ¿no? Con diagnóstico de atresia de esófago. Bueno, entonces, esa es la forma en que ustedes tienen que tratar. La siguiente. Entonces, existe. Ahora, son procedimientos que se utilizan en caso de que los segmentos estén muy separados. Antes directamente se hacía un reemplazo esofágico con colon. Ahora en algunas partes, en el Japón, están utilizando una técnica que es la técnica de Kimura, que es abordar los cabos esofágicos y enrollarlos para que vayan aumentando su tamaño. Si ustedes se acuerdan de la anatomía, no sé si se acordarán que el esófago tiene una característica especial en cuanto a su anatomía. ¿Qué le falta al esófago? Digamos, podría decirle el intestino, el corazón, ese tiene una capa serosa, muscular y una mucosa, ¿no? O sea, una parte interna. No tiene tejido muscular el esófago.
o si tiene muy poco, ¿no? Entonces, tal vez están tratando, se hace un long gap, que es el de alargar intratorácicamente o extratorácicamente, ¿no? Hay elongación intratorácica, elongación extratorácica, técnica de Kimura y reemplazo esofágico, que puede ser, en caso de que no se consiga elongar los extremos, se hace un reemplazo con intestino y ayuno o colon. Bueno, eso ya lo hará el cirujano, ¿no es cierto? La siguiente, pasa por favor. Ya, eso entonces es una emergencia quirúrgica, hay que evitar el daño a los pulmones, hay que estabilizar al paciente, aspirar, evitar la broncoaspiración, evitar aspirando el cabo proximal, así. Bueno, esto ya es la técnica quirúrgica, se hace una incisión a través del cuarto espacio intercostal del lado derecho y se llega a la pleura, no se atraviesa la pleura, se separa la pleura con ayuda del anestesiólogo que lo va a colapsar el pulmón derecho. Entonces vamos a tener un espacio entre la pleura y la pared torácica hasta llegar al mediastino y ahí vamos a ver los dos extremos del esófago. Generalmente hay la vena ácigos que hay que ligarla porque se mete en medio y respetar los nervios, el nervio vago y solucionar el problema de la fístula y abocar los extremos y suturarlos, ¿no? La siguiente. Seguir nomás. Ya puede haber complicaciones después de la cirugía porque ambos extremos pueden no ser iguales y puede haber una estenosis a nivel de la anastomosis. Puede haber dehiscencia de la sutura o filtración de la leche a través de la anastomosis, provocando una mediastinitis y una sepsis y la muerte del niño, ¿no? Así es. Entonces, más o menos esta es la imagen de los segmentos. Se pone, yo paso una sonda más larga, trato de hacer llegar al estómago inclusive, ¿no? Para que no haya la posibilidad de que el contenido, el líquido que estamos pasando por la sonda, que puede ser leche, no quede cerca de la anastomosis para evitar que haya una dehiscencia de la sutura, filtración o complicación que sería muy grave. Así. Bueno. Cuando yo estaba luchando por cirugía ya, habíamos operado a un niño con una atresia de esófago. Lo pasaron no sé si era atresia, pero alguna cosa así, y le pusieron alimentación parenteral en la arteria, en la vena subclavia, ¿no? En la yugular. Por ahí pasaba porque no encontraron una vena más grande. Y bueno, hizo un empiema pulmonar, se veían los pulmones llenos de líquido, de pus aparentemente, y el niño estaba con antibióticos, con respirador, etc. Yo estaba rotando por ahí, ya estaba terminando mi rotación en neonatología, y de pronto yo llegaba más temprano para ver la evolución del paciente, hacer mis evoluciones y presentar al paciente durante la visita. Y cuando de pronto haciendo mi evolución, miro y coincidía el goteo de la alimentación parenteral con el goteo que salía del tubo, porque tenía un tubo, como había hecho un empiema pulmonar, o sea, le pusieron un drenaje, una trampa de agua, donde estaba conectado a un frasco. Entonces goteaba la alimentación parenteral y goteaba la trampa de agua. Entonces yo me fijé bien, cerré la alimentación parenteral y dejó de chorrear a la trampa de agua. Entonces en la visita presenté y les dije, esto no es pus, esto que sale al frasco es leche, ¿ya?
han perforado la yugular y se han metido a la pleura. O sea que el catéter de la alimentación parenteral estaba en la pleura y goteaba la leche a la pleura y de ahí salía por la trampa de agua. Entonces ese fue el trabajo que yo presenté para pasar de neonatología a otro servicio, ¿no? Entonces son complicaciones que se presentan en todas partes. Entonces esto no está libre de complicaciones. Bueno, vamos a hablar rápidamente de hernia. ¿Alguna pregunta en atresia de esófago? Ninguna. No piensen mucho porque se les ocurre hacer una pregunta difícil y yo no voy a poder. Bueno, vamos a hablar de otra patología que son las dos más importantes, digamos, en cuanto a patologías o malformaciones en tórax que van a dar manifestaciones de dificultad respiratoria al nacer. Tenemos la hernia diafragmática congénita. Esta es una patología increíble, complicada y casi es incompatible con la vida, ¿no? Claudia y Berenice eran mis internas en esa temporada, habían estudiado aquí en UPAL y estaban haciendo su internado conmigo allá en el hospital Cushel. De pronto habían dos partos simultáneos, yo entro a la cesárea y ella va a recibir al niño, Claudia, en la sala de partos. Yo estaba en quirófano. Cuando termina ella me dice, está con oxígeno el niño y está cianótico, ha nacido con un Apgar muy bajo, 4 parece o 3 y no recupera, está con oxígeno, ¿no? Por mascarilla y tiene, para mí me dice ella, Claudia, es una hernia diafragmática. Yo la miro y le digo, yo me asombré, ¿no? De que rápidamente hizo el diagnóstico ella con solo atender, recibirlo y revisarlo, ¿no? Porque tenía esa gran dificultad respiratoria. Entonces es una de las patologías que se presentan uno en 2000 a 5000, más o menos igual que la atresia de esófago. Es un defecto del diafragma, es decir, el diafragma separa las vísceras abdominales de los pulmones, ¿no? Hay una separación. Ustedes saben muy bien que es el principal músculo que interviene en la respiración. Bueno, entonces puede haber una falla donde hay una perforación, un hueco en el esófago o en la atresia que permite la entrada de vísceras abdominales al tórax. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se han descrito desde el año 1804, y en 1940 se publicó una corrección quirúrgica que se consideraba hasta ese entonces imposible. Ahora, muy rara vez existe sobrevida de estos pacientes. ¿Ya? Ese año, en 1940, Glad y Gross para mí es uno de los más grandes cirujanos pediatras que ha existido, sus técnicas quirúrgicas, en patologías quirúrgicas se siguen usando ahora, ¿no? Entonces publicaron las primeras series grandes con sobrevida larga de esta atresia o de esta hernia diafragmática. ¿La siguiente? Entonces, para ir resumiendo, igual que en la atresia de esófago, hay 3 variedades. Una, que se ve en el 85% de los casos, que es la hernia de Bosch-Dalek, ¿no? Puede existir, que es en la región anterolateral izquierda. Es la más grande. Puede existir en la región anterolateral derecha, la Bosch-Dalek derecha, pero es menos frecuente. Pero si ocurren en ambas partes de la diafragma, es mortal. Entonces, ¿qué pasa con este orificio? Es 5 veces más frecuente en el lado izquierdo. Ahora, pueden haber a nivel del agujero de Morgagni, que es cerca de la inserción del diafragma con el esternón,
y puede haber una hernia del hiato también, a nivel del hiato diafragmático, ¿no? Se pasa por ahí, pero la más frecuente es la de Bosnia-Leg. La siguiente, por favor. Qué pena me da porque en el otro está muchas cosas diferentes. De todas maneras, les voy a decir lo que es. 1% son bilaterales y son fatales. El 2% por el edificio Morgagni y el de estos son por el hiato esofágico. En el 20% de los casos se presenta polidroamnios y es de mal pronóstico. Quiere decir que no ha habido la posibilidad de que el niño ingiera y degluta el líquido amniótico, entonces eso también es un antecedente. Siempre hay que pensar en los antecedentes que la ginecóloga o el ginecólogo o el obstetra te puede dar, ¿no? Tiene que compartir la ginecóloga todos los datos que tengan que ver con la mamá, si ha hecho control prenatal. Durante el control prenatal ha presentado infecciones, ha presentado hemorragia en la primera mitad del embarazo, tiene toxoplasmosis, sífilis, VIH, Chagas, o tiene un polidroamnios, ¿no? Entonces, esos antecedentes son importantes. Dice, la etiología de la hernia diafragmática no es clara, pero han sido reportados casos familiares sugiriendo una predisposición genética. El 20% de los casos han presentado polidroamnios y es de mal pronóstico. Ahora hay algunos medicamentos, no sé si ustedes han escuchado de la talidomida. ¿Alguien ha escuchado? ¿Tú? Sí, ya he escuchado. Dime, ¿qué es la talidomida? Sí, mal uso es un uso abortivo. ¿Qué? También, pero a princípio fue dado para los espasmos. ¿Alguien? Es un medicamento que antes se usaba en todas las mamás, en todas las embarazadas que presentaban hiperemesis gravídica. ¿Qué es la hiperemesis gravídica? Son mamás que durante los primeros meses de embarazo vomitan muy frecuentemente, son vómitos incoercibles, entonces la talidomida era un antiemético que se usaba en estas mamás en los 3 primeros meses de embarazo. Y después se vio que estaba relacionado con la focomelia. Niños que nacen sin brazos y sin piernas, parecen focas, por eso se llama focomelia, ¿no? Entonces, también se relaciona esta talidomida y la quinidina con la hernia diafragmática, ¿no? Ahora está prohibida la venta hace mucho tiempo de la talidomida, desde que se encontró relación con la focomelia. Son pacientes que nacen sin bracitos, sin pies. Bueno, pasa nomás. Entonces aquí vemos pasar más rápido. No tanto. Esta es la zona de la hernia de Bosnia-Leg al lado izquierdo, pero puede presentarse al lado derecho o ambas. Esta es la hernia del hiato y esta es la hernia de Morgagni. Entonces, ¿qué pasa? La siguiente. El defecto, y aquí está el colon, intestino, estómago, y algunas veces está el hígado metido ahí. Entonces, ¿qué escuchó Claudia? Claudia, al examinar, al ver que no respiraba, puso su fonendoscopio y quería escuchar el corazón y ver la frecuencia respiratoria, y encontró que el corazón estaba a la derecha. O sea, había una aparente dextrocardia. ¿Por qué? Porque los intestinos que estaban en el tórax, en la parte izquierda, desplazaban al corazón al lado derecho, ¿no? Y lo que escuchó en el tórax, en mi tórax izquierdo, eran ruidos hidroaéreos. Al hacer la antropometría, normalmente el perímetro cefálico es 35, el torácico es 35, el abdominal es 30, 31, 32. Tenía un perímetro abdominal de 21.
o sea, era un abdomen totalmente excavado, no tenía un contenido intestinal. Pero el tórax estaba en 42, parece. O sea, había una variación en los parámetros normales. Y además la dificultad respiratoria, la dextrocardia y los ruidos intestinales, con todo eso hizo el diagnóstico Claudia, ¿no? Y bueno, hicimos, aquí hay el defecto del diafragma, y han retirado, la operación es fácil, pero el niño se muere. ¿Por qué? La siguiente, aquí vemos mira las asas intestinales, están todas en el tórax. El corazón está al lado derecho y el pulmón está totalmente hipoplásico. La hipoplasia pulmonar es la causa de muerte y de mal pronóstico que hasta ahora no se ha podido solucionar con nada. Puede ser que por alguna razón no haya tanta hipoplasia pulmonar y pueda sobrevivir con algunos procedimientos. Ahora se usa un respirador donde se pasa la sangre del bebé por el respirador, ahí se oxigena y vuelve a pasar la sangre hacia el niño. Es una máquina de circulación extracorpórea, ¿no? El EMOC. Bueno, entonces aquí tenemos el diagnóstico, ¿no? A ver si pasa la siguiente. Lamentablemente es otro tema. Debe estar ahí, pero ahí había otras. Hay un montón de cosas que faltan acá. Bueno, lo grave es esto, ¿no? La hipoplasia pulmonar. Por esto se mueren los chicos. Existe circulación persistente y hay una grave hipertensión pulmonar. Antes, el medicamento que ahora se usa para la impotencia sexual, se usaba para la hipertensión pulmonar, ¿no? Se usaba ya hace mucho tiempo. Después se descubrió que también servía para la impotencia. Es el Viagra, ¿no? El sildenafil. Y se usa para la hipertensión pulmonar. Bueno, hay una serie de complicaciones que se van desarrollando en cadena, la siguiente, todo esto, pero para nosotros, para ustedes, la tríada, cianosis, disnea y aparente dextrocardia. A esto le puedes agregar ruidos hidroaéreos en el tórax izquierdo y los factores de mal pronóstico es que sea un niño prematuro y que se intube en forma temprana. Eso no debe hacerse. La siguiente, pasar. Entonces aquí vemos igual, la siguiente, por favor. Bueno, es más frecuente en mujeres que en hombres, de 2.000 a 5.000 nacidos vivos. Hay una predisposición genética y también tiene relación con algunas ¿cómo se llaman? Trisomías, o 30% de los fetos nacen muertos y de los cuales 30 a 50% mueren antes de transferirse a un centro especializado. Pasar a la siguiente. Esta es una especie de tratamiento, la intervención quirúrgica que se aborda por la parte abdominal. Se ve el diafragma, el defecto del diafragma, se mete la mano y se van sacando los intestinos del tórax hasta sacar todos y de ahí se sutura el defecto, pero el gran problema es que el pulmón queda así chiquito, la hipoplasia pulmonar. Y ahí el niño está con una cianosis intensa y que está conectado a un respirador. La siguiente. Bueno, para ir más rápido, dale nomás. Bueno, este es el tratamiento con medicamentos, dopamina, todo para evitar la hipertensión pulmonar, con un cortocircuito de derecha a izquierda. Bueno, la siguiente. La oxigenación con membrana extracorpórea, o MEC, ¿no? Es un método potente e invasivo. Entonces se pasa la sangre a este aparato donde se oxigena y se vuelve a pasar al niño. La siguiente. Bueno, estas son las indicaciones para conectar a ese aparato. Ese aparato debe costar más de $100,000. La siguiente.
esa es la incisión que se puede hacer para retirar todas las vísceras abdominales que están dentro del pulmón. La siguiente, aquí vemos en vivo, ya se han retirado las vísceras. La siguiente, claro, esa foto a mí me impresiona. Yo digo, yo la saco a propósito, no busco, porque, a ver, para retroceder, o sea, ese no es una técnica más o menos estética, ¿no? Medio parece estar en el matadero donde han degollado una vaca para carnearla, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de estética, ¿no? La siguiente. Bueno, la cosa es salvar la vida, ¿no? Entonces aquí se puede suturar y en algunos casos se pone un material sintético para tapar el orificio del diafragma. La siguiente. Bueno, aquí vemos ya la hernia diafragmática reparada, pero vemos en el hígado unas laceraciones que le dan mal pronóstico. Si está el hígado, la hipoplasia es mucho más severa. ¿Qué se está haciendo ahora? Conectarlo al EMOG, que es una de las soluciones, hasta que vaya aumentando el tamaño del pulmón, o se hace un método que se está usando en varias partes del mundo, donde es introducir una sonda, un catéter, a través del abdomen de la mamá con anestesia regional. Se introduce un catéter al abdomen, al útero, y con la ayuda de un ecógrafo, ver que se introduzca ese catéter por la boca del niño, por la nariz del niño. Y eso va hacia la tráquea. O sea, hay que tener presión. La gente que está familiarizada con esta técnica puede tardar menos de media hora, ¿no?, en hacer. Pero se necesita un personal especializado, un hospital también especializado con personas entrenadas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pasar por la siguiente. Entonces tenemos acá el niño a través de... Se pasa un tubito. A ver, la siguiente está más completa, a ver. No. Este es nos hemos equivocado está ahí el otro, ¿no? Entonces, este es el balón. Se introduce por la boca y se mete a la tráquea. Entre las 24 semanas aproximadamente, y se infla el balón. Ustedes saben muy bien que hay harto líquido a nivel pulmonar, está lleno de líquido, y ese líquido se va renovando, va saliendo de la vía aérea y va llenándose otra vez. En este caso, con el balón endotraqueal se evita que el líquido salga para hacer que aumente el parénquima pulmonar, ¿no?, por este líquido. Esto ha dado más o menos algún resultado, ha aumentado la sobrevida, pero la complicación más frecuente es la ruptura prematura de membrana. O sea, tiene que estar un hospital totalmente equipado para evitar la contaminación del feto, de las infecciones de la mamá, etcétera, etcétera, y el aborto o el parto prematuro, y además la muerte materna, ¿no? Entonces, se hace entre las 27 y 32 semanas, en otros textos van a ver desde las 24 semanas, inclusive algunos dicen que cuando el feto ya es viable, ¿no? Pero es entre las 27 y 32 semanas, y el gran problema, la siguiente, es la ruptura prematura de membranas, que sigue siendo la complicación más frecuente, ¿no? La siguiente, parece que eso es todo. Ahora el ECMO, ¿no? Que esto del ECMO es lo que se está manejando más, ¿no? O sea, la operación, el balón intratraqueal y el ECMO. ¿Ya? Así, es una máquina por donde circula la sangre por un pulmón artificial y la lleva de regreso al torrente circular sólido. Ya, la siguiente. Ya. Bueno, ¿qué hora es? ¿Qué tenemos? Tenemos media hora. Ya, rapidito, el otro tema es más bonito, más sencillo. No se aburran, por favor.
o disimule. Pongan buena cara. Hay un refrán, un dicho que dice al mal tiempo buena cara.